Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda a su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Colgate. Es un gusto para mí presentarles al doctor Alejandro Mejía. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Diana. Pues para mí también es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a continuar el día de hoy con el módulo 3 o el webinar número 3. Para los que no han tenido la oportunidad de ver los dos anteriores o es el primero al que se están conectando, los invito para que vayan enlazando e integrando toda la información que vamos a compartir el día de hoy. Cada vez la situación de la competencia en odontología en nuestros países y en toda Latinoamérica, e incluso podríamos decir que en el mundo, en términos generales, se vuelve cada vez más complicada, más egresados, más odontólogos, y la oferta cada vez es mayor para los clientes. Eso hace que nosotros nos veamos en la imperiosa necesidad de realizar ciertas estrategias para diferenciarnos, para poder sacar la cabeza del resto de la competencia y podamos estar obteniendo la preferencia de nuestros clientes. Hoy vamos a revisar algunos detalles importantes. Con frecuencia algunos colegas en los talleres que tengo oportunidad de dar, se llega a comentar que los pacientes piden descuento. Yo llego a leer en las redes sociales algunos comentarios alusivos al tema sobre que piden descuento, llegan a comparar que en algún otro lado lo consiguen más barato que nuestro servicio. Leo por ahí algunos memes, algunas situaciones en las redes sociales que dicen que el cliente no debería de pedir ningún descuento, que no debería de pedir una consulta gratis, por ejemplo, porque hemos estudiado mucho y hemos invertido mucho en nuestra preparación y en la colocación de nuestro consultorio. El día de hoy vamos a estar revisando algunos temas al respecto. Estaremos viendo algunas estrategias de lo que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio para incrementar valor y no caer en esa guerra de precios y que está atacando directamente a nuestro gremio y a nuestros consultorios. Si nosotros caemos en esa mala costumbre de bajar los precios y de estar compitiendo por precios, eventualmente estamos condenados al fracaso. Entonces, el día de hoy estaremos revisando algunas estrategias y algunos puntos importantes para poder incrementar valor a nuestras clínicas y consultorios. Así es que, sin más preámbulo, comencemos. Esto es un poco de repaso a lo que hemos estado viendo en los primeros dos webinars, para poder ir poniendo en sintonía a todos los que recién tal vez es el primer webinar al que se conectan y posteriormente tendrán de tarea ir a revisar los otros dos anteriores. Comentábamos que las empresas forman parte y se encuentran inmersas dentro de un mercado, y ahí les enmarco en color rojo, muy importante, que hoy cobrará mucha importancia, la persona y la razón de ser, de existir de nuestra empresa. La persona más importante para todas las empresas, incluida, por supuesto, la de servicio dental, recordando nuevamente y llegando al acuerdo de que el consultorio o la clínica dental es una empresa sin ninguna duda, las empresas tienen su razón de ser con base en la necesidad de satisfacer las necesidades que tiene el mercado. En este caso hablamos particularmente de los clientes. Ya habíamos discutido en webinars pasados la diferencia entre hablar de cliente o paciente. Si nosotros entendemos que nuestra consultoría dental es una empresa, entonces no habría ninguna discusión al respecto sobre llamarle a nuestros pacientes clientes. No dejan de ser clientes y no por mencionarles clientes los estamos viendo desde el punto de vista mercantil, lo que implica sacar un lucro u obtener un beneficio no adecuado hacia ellos, sino todo lo contrario. Cuando nos referimos a cliente, nos referimos a esa persona a la cual nosotros satisfacemos una necesidad y por la cual nos debemos como consultorios y clínicas dentales. Así es que debemos de estar muy pendientes de las necesidades que tienen todos ellos, todos nuestros clientes, para poder encontrar la mejor manera de satisfacerlo. Así vemos en esta diapositiva entonces que tenemos una estructura interna, todo lo que tenemos que hacer detrás de cámaras o backstage en nuestras empresas, y vemos los componentes que la constituyen, los elementos que constituyen a la empresa. Veíamos que en primer lugar tenemos todos los procesos y sistemas que se desarrollan dentro de la empresa para poder brindar ese servicio dental hacia los clientes, no perdiendo de vista que lo que nosotros ofrecemos es un servicio y no un producto. Después, en segundo término, tenemos al talento humano o a la estructura humana que nos va a apoyar a poder realizar y entregar este servicio como lo estamos planeando en los diferentes procesos. En tercer lugar, tenemos la estructura física o el espacio físico en donde vamos a realizar nosotros todos esos procesos con ese personal. Y por último, tenemos la estructura económica o la estructura financiera que nos va a apoyar para que eso sea costeable.
Vimos también un poco sobre los conceptos de administración, qué es administración, por qué es importante que absolutamente todo lo que realizamos en la empresa, incluso en nuestras vidas diarias, esté basada en una correcta administración. Posteriormente, en el segundo webinar, vimos cómo integrar esta estructura interna de la mejor manera, buscando que todos los elementos se engranen y se integren en busca de una estructura empresarial interna productiva, y que con la productividad nosotros seamos cada vez más eficientes. Eso es parte de lo que repasamos en el webinar anterior. Y el día de hoy, de lo que estaremos hablando, estaremos volteando un poco la visión hacia la estructura externa o hacia el mercado, precisamente donde se encuentran todos nuestros clientes, y veremos la manera de integrar otros elementos y otras habilidades que necesitamos desarrollar como empresarios, recordándoles a quienes no escucharon los webinars anteriores que estamos hablando exclusivamente a las personas que decidieron voluntariamente poner una empresa, un consultorio dental, y estoy de momento haciendo un lado al odontólogo que únicamente decidió ejercer su práctica clínica sin meterse en el enrollo de implementar una empresa. Entonces me estoy dirigiendo a la gente que sí decidió poner un consultorio y que por lo tanto se ve obligada a entender el mundo empresarial desde el punto de vista justo del empresario y olvidar un poco la parte clínica odontológica. Entonces, tenemos esta estructura externa que nos conecta un poco con nuestros clientes. Ahí encontramos 3 iconos. El primero nos habla de las ventas, la habilidad que debemos de tener para comunicarle a nuestros respectivos clientes nuestra propuesta de valor y la razón por la que nuestra propuesta, nuestro plan de tratamiento, por hablar de algo particular clínico, la oferta y el servicio dental que preparamos para él y que queremos ofrecerle, por qué es importante y por qué representa la mejor opción en el mercado. A eso se refiere a grosso modo ventas. El segundo icono nos habla sobre el servicio, que hoy hablaremos mucho sobre servicio al cliente, precisamente de qué manera estructuramos todos nuestros procesos, toda nuestra estructura humana, nuestra estructura física e incluso nuestra estructura financiera para que sea un servicio como el cliente lo espera, no como nosotros como odontólogos quisiéramos o sabemos darlo, sino justo lo que el cliente desea. Y por último tenemos el tercer icono que nos representa la fidelización de nuestros clientes, la recompra, la lealtad duradera al paso del tiempo con nuestros clientes. Entonces, estaremos encontrando el día de hoy, estaremos estudiando la manera de integrar todos esos elementos, tanto de la estructura interna como algunas habilidades y algunos elementos ya de la estructura externa, cómo los vamos a empaquetar todos en un regalo, que precisamente es el que estamos dispuestos a entregarle a nuestros clientes a cambio de un beneficio económico hacia nosotros. Entonces, hemos visto, recordando un poco, en el primer webinar que tuvimos, justamente vimos cómo estructurar ese servicio interno, cómo integrar toda esta parte de la estructura humana, física, los procesos y sistemas y la estructura financiera. Después, en el segundo webinar, en el pasado, vimos cómo hacerle eficiente para que eso sea cada vez más productivo y que sea en benéfico tanto para el paciente como para nosotros. Y hoy hablaremos de qué manera vamos a incluirle una propuesta de valor para que sea mucho más atractiva hacia nuestros clientes. Y por último, veremos en la siguiente semana cómo comunicarlo, cómo promocionarlo para poder atraer justamente a los clientes y anunciarles la propuesta de valor que el día de hoy realizaremos. Entonces, lo primero que quiero pedirles, colegas, es que piensen fuera de la caja. Hoy lo que necesito es que se olviden de ese pensamiento de dientes que tenemos por obvias razones, porque nos hemos entrenado y nos hemos capacitado para brindar este servicio, y lo que necesito hoy es que nos olvidemos por un momento que somos dentistas y pensemos que somos empresarios y que entonces debemos de entender la empresa y a los clientes como se entiende cualquier otra empresa. Porque la empresa dental no es diferente al resto, no debería de ser diferente al resto de las empresas. La empresa dental juega bajo las mismas reglas y bajo el mismo terreno que juega el resto de las empresas. Entonces, olvidémonos el día de hoy de dientes. Y comencemos con este
audio. Bueno. ¿Listo? Listo. Recuperamos audio. Entonces, les comentaba yo que es frecuente que encontremos entonces memes o nos expresemos hacia las decisiones de dónde coloca la gente su dinero y encontramos imágenes como estas y comentamos que a veces la gente como si tiene uñas, como si se va de vacaciones, como si compra en el Buen Fin, cómo trae un smartphone y algunas otras características que se van presentando en las redes sociales y en la comunicación cotidiana de nosotros los dentistas, y siempre comparamos y siempre decimos, pero ¿cómo no se arreglan los dientes si ponemos ahí una imagen de alguien que tiene deteriorados los dientes? Y de la misma manera hablamos de la situación en la que los pacientes nos piden cuánto es lo menos, por qué tan caro, por qué no me va a cobrar la consulta, etcétera. Y hasta este momento hay algo que quiero que entendamos, y es que la gente compra por emociones y la gente está dispuesta a invertir su dinero en algo que le genera un placer inmediato. Eso quiere decir que la odontología, nos guste o no, como empresarios debemos de entender cuáles son las reglas del juego de nuestro negocio, y la odontología no es nada agradable para el cliente. Incluso puede ser que para algunas personas el ponerse color, hacerse algunas luces o algo en el cabello también resulta un momento doloroso, irrita, quema, y sin embargo están dispuestas a tolerarlo. A lo mejor cada mes estarse haciendo un retoque porque la satisfacción visual e inmediata se da de inmediato. Entonces esa sensación emocional que genera una compra, una colocación de uñas que pueden estar presumiendo al tomar un vaso, al escribir en su teléfono, o esas luces que de inmediato son halagadas por otras personas, son lo que hace que en este caso las mujeres o los hombres, cuando adquieren un smartphone o adquieren un auto de ciertas características, son precisamente lo que hacen que las personas adquieran estos beneficios versus adquirir un procedimiento dental. E iremos avanzando un poco más en esta situación. Esta persona es un economista, Richard Thaler, que obtuvo el premio Nobel o el similar a premio Nobel de Economía el año pasado, en el 2017, y precisamente se hizo acreedor a esta presea porque lo que mencionaba Richard Thaler, uno de sus argumentos, era vincular las ciencias económicas con la psicología. Y entonces entre otros postulados que tiene Thaler, uno de ellos que es muy interesante y que viene a colación con lo que estamos platicando, es que la gente no está dispuesta, no quiere poner su dinero en algo que no le imprime o no le genera una satisfacción inmediata. Y entonces él encuentra y postula la razón por la que las personas no gustamos de ahorrar o no adquirimos ciertos productos o servicios a futuro, y la razón por la que sucede eso es porque nosotros no encontramos un beneficio o una recompensa inmediata cuando estamos llevando un ahorro. Entonces es más sencillo para nosotros despilfarrar el dinero y en este momento darme unas vacaciones, comprarme un automóvil o darme cualquiera de los caprichos que pudieran surgir en vez de pensar a futuro. Entonces, Richard Thaler postula que las decisiones económicas no son para nada racionales, sino son enteramente emocionales. Entre algunos otros postulados que él menciona, son algunos de ellos, y tenemos otro dato importante también, hablando, por ejemplo, en el tema de las neurociencias, de la neuroventa, en la que se sabe que el 85% de las decisiones de compra de las personas son enteramente emocionales y son regidas por el cerebro más primitivo que regula las emociones del ser humano. Entonces, el 85%, y hay algunos estudios en Harvard que nos hablan que incluso el 95% de las decisiones de compra son dadas por situaciones emocionales, por neurotransmisores que se liberan con esa emoción que tenemos de comprar. Hasta este momento a lo que quiero yo llegar es que definitivamente la visita al odontólogo y los resultados y el momento de estar en el odontólogo no genera ese placer emocional, y no hemos aprendido como odontólogos a generar ese placer o esa situación emocional para que los clientes entonces volteen y traten y se encuentren en esa encrucijada entre decidir irse de vacaciones, comprarse un teléfono o atenderse en el odontólogo. Mientras eso no suceda, nosotros seguiremos en la misma problemática, entendiendo que la gente prefiere cosas que le generan una emoción inmediata.
Por otro lado, entramos a un tema y a un concepto que encontrarán por ahí en la literatura que se llama en inglés commodities, en español podríamos decirle comoditización, y a lo que se refiere la comoditización es que cada vez hay más productos y servicios que se parecen entre sí. Por ejemplo, los automóviles son algunos de los productos que están extremadamente comoditizados. Hoy no distinguimos si es un Chevrolet, si es un Mazda, si es un Honda. Los automóviles son prácticamente iguales. Y en la odontología es un servicio que está extremadamente comoditizado. Es un servicio que se ofrece de la misma manera, visitando 4, 5, 20 odontólogos, prácticamente el servicio, salvo algunas sutiles diferencias, prácticamente el servicio es igual. Entonces, cuando el cliente se enfrenta ante una propuesta que luce a ojos del cliente, no a ojos del odontólogo, sino a ojos del cliente, luce como algo similar, la única decisión entonces, el paciente se encuentra en una disyuntiva y la única decisión que él tiene para tomar su elección es muchas veces el precio. Y es la razón por la que el paciente entonces busca y elige un consultorio o un servicio dental que para ojos de él le ofrece el mismo valor, le ofrece el mismo servicio que este otro, pero que este resulta más económico. Entonces, no nos toca culpar y responsabilizar al paciente de ese tipo de situaciones, sino entender y justamente transformar, ver qué es lo que está sucediendo en nuestra oferta y en nuestra propuesta de valor. En el webinar anterior hablamos un poco sobre finanzas y presentaba yo este esquema de otra manera, pero lo que les explicaba yo es que el mercado, precisamente toda la gente allá afuera, todos los clientes, son los que regulan y los que determinan el precio de venta de cualquier producto o servicio. Si nosotros nos salimos del mercado, somos caros y excedemos si estamos fuera de mercado. Si nosotros estamos por debajo de ese valor que el mercado pone como una media, entonces nosotros nos consideramos como un servicio barato. Entonces, este servicio, este precio de venta que el mercado marca y que determina hasta dónde puede llegar, está compuesto, un procedimiento clínico que nosotros realizamos en el consultorio está compuesto por aproximadamente 4 elementos, de los cuales platicábamos la vez anterior. El de mayor peso son justamente toda la parte de gastos fijos o los costos fijos que me generan brindar o prestar ese servicio. Y muchas veces como odontólogos nos concentramos al segmento amarillo, que dice ahí materiales, y muchas veces pensamos como odontólogos que lo más importante en una tarifa dental son los materiales. Y es por eso que escuchamos comentarios como, pues quién sabe por qué dará el más barato, seguramente utiliza materiales más económicos o más chafas, decimos nosotros, y por eso puede dar precios más baratos. O pensamos nosotros, bueno, si a mí me cuesta tal material X cantidad de dinero y lo vendo en otra cantidad de dinero, entonces le estoy ganando esa diferencia. Y todo eso está totalmente equivocado. Ahí pueden ver cómo los gastos fijos que justamente representan los procesos, la estructura humana y la estructura física, son justamente lo que le da el principal valor o el grueso al valor a la tarifa de venta. Y entonces llegamos a un punto en el que le sumamos los materiales, nuestros costos de financiamiento que platicábamos que tiene que ver con el porcentaje de comisión que nos cobra si es que aceptamos tarjeta de crédito, y finalmente la ganancia o la utilidad o el margen de utilidad o contribución a la utilidad que tiene esta tarifa, pues es de una cantidad aproximadamente 15%, 10%, dependiendo del procedimiento. Pero en este momento recordamos esto porque quiero que vean, por ejemplo, ahí vemos ciertos procesos con atención ágil, amable, cordial, una bioseguridad bien controlada, se le da seguimiento al cliente, tenemos disponibilidad inmediata, la estructura humana es la básica que ya hemos comentado, un odontólogo recepcionista, mi asistente personal de limpieza, y una estructura física a lo mejor de 120 metros cuadrados, 80, 90 metros cuadrados, con estacionamiento, con diferentes áreas de servicio como una estancia cómoda, tal vez una cafetería, tal vez un área de juegos, tal vez algunas otras áreas que no tienen nada que ver con lo clínico. Entonces es estructurada en un precio determinado, en un mercado determinado, en X cantidad. Y vemos el siguiente ejemplo en el que nos encontramos ante una tarifa de un odontólogo u odontóloga que ofrece el mismo precio de venta, la misma tarifa, pero vean, con unos gastos fijos mucho más ligeros
no tiene va algunos días al consultorio, su atención es lenta, demora mucho tiempo con sus pacientes, únicamente se encuentra él solo, está en una estructura, en una superficie, en un local de aproximadamente 20 metros cuadrados y únicamente está concentrado sus servicios, se enfoca básicamente en el sillón dental y no tiene áreas adicionales de servicio en su consultorio. Pero el precio de los dos servicios es similar. Pensemos, vamos a ponerle 100 pesos. Los dos servicios se venden en 100 pesos. Entonces, cuando el cliente se encuentra ante esta situación y tiene que comparar un servicio contra otro, esa es la razón por la que el cliente se encuentra y puede decir que un servicio es caro, porque tiene un potencial de comparación o una tarifa para comparar en la que definitivamente la oferta, la propuesta, el servicio es totalmente distinto. Así es que nos encontramos entonces ante el ejemplo de lo que puede ser costoso, como es el caso de la primera tarifa, y caro. Y ahí tenemos la primera diferencia entre lo que es costoso y caro. Y después encontramos un tercer ejemplo de un odontólogo que entiende sus costos fijos y vean cómo ahí en los tres ejemplos los costos de materiales pueden ser los mismos. Los materiales pueden ser exactamente los mejores materiales del mercado, pero entiende el tercer odontólogo cuánto representan sus costos y entonces el precio del mercado es mucho más abajo. Así es que ahí hablaríamos tal vez de un precio justo o económico con base en el mercado que se encuentra. Así es que si lo que nosotros queremos hacer en el ejemplo 1, queremos incrementar, salirnos un poco del mercado, del precio medio del mercado y queremos ganar un poco más de utilidad, entonces tenemos que jugar esto que están viendo hasta este momento es lo mínimo que espera el cliente en una empresa dental. Ya platicamos en los webinars anteriores que una empresa dental moderna que busca ser competitiva hoy día, por lo menos debería de estar integrado de una plantilla de 4 personas que estamos señalando ahí. Entonces, todo esto sería lo mínimo que el cliente esperaría, de la misma manera que si yo voy a un restaurante, lo mínimo que espero es que haya mesas, que haya baños para irme a lavar las manos, que haya un lugar para esperar si es que hay mucha gente. Entonces, todo esto ya forma parte de lo mínimo indispensable. Si queremos nosotros buscar y escalar un poco más el precio, tenemos que incorporarle otro elemento que se llama valor. Tenemos que incorporar a todos mis procesos, a mis materiales, a mi financiamiento, tengo que incorporarles un elemento que se llama valor. Y es precisamente lo que resta del tiempo lo que vamos a estar revisando. ¿Qué es valor y cómo incorporo valor a mi tarifa o a mi producto o a mi servicio dental? Entonces, revisamos aquí las estrategias competitivas, las estrategias de mercado que propone Michael Porter. Michael Porter es un profesor de la Universidad de Negocios de Harvard y él hace una propuesta de 3 diferentes estrategias para que yo pueda diferenciarme o pueda competir. Son, digamos, estrategias competitivas en el mercado, en el mundo de los negocios. Y la primera que tenemos abajo se refiere justamente a la estrategia de segmentación, es decir, estar orientado a un grupo específico de personas, muy especializado con ellas, por ejemplo, a personas judías. Entonces, estoy justo orientado a ese segmento exclusivo de la población y, por lo tanto, eso me genera una ventaja competitiva contra el resto de los odontólogos que están ofertando su servicio, porque yo tengo un enfoque y probablemente soy judío y probablemente entiendo la cultura y la idiosincrasia del judío y entonces soy muy enfocado a eso. Y podríamos hablar de otros segmentos, estoy orientado tal vez a los políticos, estoy orientado a los artistas, y eso me hace tener cierto segmento de la población atrapado y capturado. Pero si no es mi caso, como probablemente lo es el de la mayoría, entonces me encuentro dirigido a todo el mercado, a toda la población que se encuentra allá afuera, y entonces tengo 2 alternativas para poderme diferenciar o para poder competir. La primera que nos propone Michael Porter es que sea yo líder en costos, es decir, que tenga la capacidad de tener unos costos, ahora ya entendemos qué son los costos, hablamos de costos fijos, costos variables y costos de financiamiento, que tenga yo unos costos muy ligeros para que pueda yo competir en el mercado por precios. Definitivamente será la estrategia de la que no hablaremos el día de hoy, porque yo no estoy proponiéndoles, justo el título del webinar se llama
no bajes precios. Entonces, no estamos contemplando la estrategia competitiva desde el punto de vista de costos y de bajar precios, sino precisamente de la otra, el otro segmento que Michael Porter nos menciona, diferenciate. Entonces, si no vas a bajar precios, si no estás dirigido a un segmento específico de la población, entonces te queda un tercer camino único que es, tienes que ser diferente. Si tú eres igual, si tú eres un commodity para los ojos del cliente, el cliente lo único que va a buscar es entonces que seas líder en costos y te va a pedir que bajes los precios. Así es que vamos a encontrar precisamente algunas ideas, algunas fórmulas para poder diferenciarnos. Ser esa manzana roja que a golpe de vista el cliente voltea y ve como algo totalmente distinto a lo que tiene disponible en el mercado. Entonces, la palabra clave hasta este momento se llama diferenciación. Tienes que encontrar de qué manera logras ser diferente. Un ejercicio que hago yo con frecuencia con cuando doy algún curso o algún taller, les pregunto a los odontólogos, doctora, doctor, dime, ¿por qué razón tendría yo que acudir contigo y no con el doctor o la doctora que tienen a un lado? Y las respuestas, con cientos de cursos que he dado y odontólogos que conozco, las respuestas ya me las sé de memoria. Porque doy un trato amable, porque ofrezco garantía, porque ofrezco buenos materiales, porque doy buen servicio, porque, etcétera. Son argumentos que cuando me responde alguien, porque doy un trato amable, me volteo con el otro odontólogo y le digo, doctor, ¿tú me brindas un trato amable? Y la respuesta, por supuesto, siempre es sí. Entonces, todas esas propuestas o todas esas características que aparentemente el odontólogo marca como diferenciadoras, no le ayudan a diferenciarse porque no son tangibles para el cliente, porque no representan una diferencia real, efectiva, para que el cliente los pueda ver a golpe de vista como lo estamos haciendo aquí. De hecho, todos esos puntos que acabo yo de mencionar debieran de ir implícitos en el servicio. Yo lo menos que puedo esperar cuando me presento a un restaurante es que laven y desinfecten las verduras. Si la propuesta de diferenciación de ese restaurante fuera nosotros lavamos y desinfectamos las verduras, pues definitivamente sería algo que yo de todas maneras espero de manera implícita en ese servicio. Así es que siempre se los digo, la única manera que nosotros podemos encontrar fórmulas, puntos a favor para podernos diferenciar es pensando totalmente distinto. Tenemos una cabeza de esmalte que no podemos con ella y pensamos solo como dentistas. Entonces, para encontrar esas propuestas y toda esa creatividad para buscar valor a los clientes, tenemos que dejar de pensar como dentistas y empezar a pensar como empresarios. Así es que olvídense ahorita, sáquense de la cabeza los dientes y entremos a entender que cuando yo digo calidad, que es otra de las respuestas que me dicen los doctores, porque te doy calidad. Muy bien, calidad, para empezar, siempre pregunto, y doctor, dime qué es calidad. Y ahí entramos en problemas porque la definición de calidad no la conocemos y no la entendemos. Por definición, calidad se refiere a cumplir con ciertos requisitos que marca ya sea los legisladores, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, o que marca una empresa en cuanto a procesos como ISO. Entonces, calidad se refiere a cumplir con ciertos requisitos. En este caso que estamos hablando de mi propuesta de valor y diferenciación, ¿quién determina la calidad? El cliente. Esto, doctores, es muy importante que nos quede claro hasta este momento, porque la calidad pertenece al ojo del cliente, al ojo de quien la consume. Nosotros también somos clientes de otros servicios, de otros productos, y nosotros determinamos si ese producto es de calidad para mí o no. A pesar de que muchos productos para salir al mercado ya pasaron por una banda y por un proceso de aseguramiento de la calidad en el que desde el punto de vista de confección y de fabricación cumplieron con los requisitos de calidad, viene la calidad del cliente. Entonces, el cliente es justamente quien califica y quien dice si ese producto o servicio es de calidad o no. No nosotros como odontólogos. Para nosotros calidad es que cumpla con el color, que no quede alto, que selle adecuadamente, etcétera. Pero el cliente tiene otros parámetros de calidad que habrá que entender muy claramente. Entonces, nuevamente les pongo este esquema. La orientación, les pongo ahí unas flechas, debe de estar basada siempre en la calidad y en lo que el cliente pide, necesita y requiere.
Entender y tener una filosofía de trabajo de que el cliente es lo más importante. Parecería que parecería obvio, pero no todos como odontólogos tenemos esa cultura y esa filosofía de entender que el cliente es realmente el más importante. Es más, se los digo así, el cliente sabe lo que quiere perfectamente. A veces los odontólogos pecamos, y digo, hablo de la odontología porque conozco el giro y he escuchado muchos odontólogos, he leído muchos comentarios en los que el odontólogo piensa o cree que el cliente no sabe lo que quiere. Estamos en un error, el cliente sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, cuánto quiere pagar por él. Lo único que el cliente no conoce es cómo lo va a lograr, que es lo único que conocemos nosotros. Pero nosotros como clientes sabemos cómo queremos el coche, a qué precio, de qué color. Nosotros como clientes entendemos absolutamente todo. Para entrar entonces al tema propiamente de definición de valor, lo primero que debo tener claro es mi público objetivo. En este momento quiero dejarles claro que ninguna empresa, ni siquiera Apple, por ejemplo, por hablar de una empresa que es un monstruo, ninguna empresa tiene como público objetivo a todo el mundo. Comúnmente el odontólogo me responde cuando les pregunto, ¿a quién estás dirigido? Me dicen, a todos. No, no estamos dirigidos a todos, no podemos estar dirigidos a todos, entonces debemos de tener muy claro a qué segmento, a qué partecita o porción de la población se va a dirigir mi servicio. Entonces entramos a un concepto que en marketing, avanzando un poquito hacia el siguiente webinar, se conoce precisamente como segmentación. Y la segmentación es tomar de un universo, de un grupo de personas, un grupo de la población que cumple con ciertas características y entonces tomo una rebanada, separo a toda esa gente y entiendo que mi servicio está dirigido a ese segmento en particular de la población. ¿Por qué es tan importante que yo entienda esto? Porque si yo no entiendo claramente, con mucha claridad, a quién estoy dirigido, entonces mis esfuerzos de diferenciación, mis propuestas de valor estarán dando palos de ciego, porque no todas las personas valoramos lo mismo. Incluso una persona, todas las personas puede ser que compremos, decidamos, perdón, un grupo de población podemos decidir comprar un automóvil, pero habrá quien valora la comodidad, quien valora la velocidad, quien valora la economía, quien valora la garantía. Entonces, cada persona, cada grupo de la población, cada segmento de la población valora algo distinto. Por eso es lo importante entender y tener muy claro a qué segmento estamos dirigidos. Hay varias formas de hacer segmentación, les menciono brevemente estas que son las más comunes, que de entrada, por ejemplo, como odontólogos, tenemos una primera segmentación que es el lugar geográfico. Nosotros, al ser consultorios o negocios locales, estamos dirigidos hacia el segmento de la población que se encuentra aproximadamente 5 kilómetros a la periferia de nuestro negocio. Entonces, de entrada, ya no estamos dirigidos a todos, ya estamos dirigidos a un grupo poblacional muy específico que es 5 kilómetros a la redonda del lugar donde está mi consultorio dental. Después tenemos algunos aspectos como los demográficos que nos hablan de edad, sexo, el nivel de ingresos, a qué se dedican, el nivel de estudios. Y después hablamos de una cuestión psicográfica que se refiere al estilo de vida, qué personalidad tienen, cuáles son sus actitudes. Y cerramos con una segmentación conductual que es muy importante y es cuáles son los beneficios que esperan esas personas, qué tan frecuente consumen mi producto o servicio, qué grado de lealtad tienen, qué tanto recompran el producto o servicio. Y entonces, cuando yo tengo esto muy claro, puedo dirigir mis estrategias de valor y detectar las necesidades específicas de ese grupo poblacional. De ahí viene entonces el segundo punto. Una vez que tengo yo claro mi segmento, mi grupo de mercado, entonces tengo que entender claramente cuáles son las necesidades que satisfacemos. Y partimos primero de las necesidades básicas que la odontología satisface para después irnos a las necesidades finas que le satisfago a ese grupo particular de la población. Vean el siguiente ejemplo, y esto siempre me encanta comentarlo. Cuando yo les pregunto a los odontólogos qué necesidades satisfacemos como odontólogos o qué necesidades satisface la odontología, las respuestas siempre son las mismas. Estética, función, dolor, salud, por ahí son las más comunes que me mencionan.
Y ahí me queda claro que no estamos entendiendo como odontólogos las necesidades particulares y específicas que le satisfacemos a una persona. Por ejemplo, esta persona que llega con un evidente dolor dental, si nosotros lo que pensamos como odontólogos es que la necesidad que le vamos a resolver o la necesidad que tiene es quitarle el dolor, entonces nosotros nos enfocamos únicamente en resolverle su problema de dolor. Pero lo que nos toca entender es que esa persona no tiene necesidad de quitarse el dolor, sino que su necesidad va todavía más allá, va a un siguiente paso. Tiene necesidad de poder comer, de poder dormir, de poder descansar. Entonces, nosotros necesitamos entender claramente qué necesidades del ser humano satisfacemos. El ser humano no tiene una necesidad que se llame estética, no tiene una necesidad que se llame dolor, que se llame salud, que se llame función. Esas necesidades son las que nosotros como odontólogos conocemos, pero no tienen nada que ver con las necesidades que satisfacemos. Vean, ahí les pongo la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que es solo para recordarles, hay necesidades que son básicas, necesidades de seguridad, sociales, de autoestima, para finalmente sentirme autorrealizado. Y esas son precisamente las necesidades que debemos de tener claro que satisfacemos para poder ofrecerle al cliente la solución particular a su problema. Esto debemos de tenerlo muy, muy claro. Mientras mejor vendedores seamos, podemos ser mejores odontólogos. Si nosotros tenemos ese paradigma o ese tabú de decir, yo no soy vendedor, yo soy dentista, estoy generando una primera barrera de comunicación. Porque el vendedor lo que hace es ayudar. Si nosotros como odontólogos tenemos la solución a los problemas de nuestros pacientes, lo menos que deberíamos de hacer es sabérselo comunicar adecuadamente, que eso es precisamente vender, sabérselo comunicar para que el cliente tome la mejor decisión. Por lo tanto, cuando nosotros vendemos, lo que hacemos es ayudar a la gente a tomar la mejor decisión. Si yo entiendo las necesidades que satisface mi servicio, entonces voy a contrarrestar o voy a satisfacer esas necesidades y voy a poderme comunicar de mejor manera con mis pacientes. Los dentistas tradicionalmente, como nos enfocamos a las necesidades que nosotros creemos que satisfacemos, no nos comunicamos adecuadamente y el cliente simplemente lo que hace es resuelve su problema inmediato y nunca más regresa, porque no hubo una comunicación directa con él. En tercer lugar, entonces, identificamos lo que aporta valor para nuestros clientes. Ya entiendo mi grupo, mi segmento de mercado, ya entiendo cuáles son las necesidades que satisfago. Habrá necesidades particulares del segmento de mercado de la población y ahora vamos a entender lo que justo le aporta valor a esas personas. Y entonces podemos entrar a definir valor como la relación que existe entre el beneficio funcional y emocional de las personas contra el costo monetario y no monetario que ellos pagan. Repito, el beneficio funcional y emocional, señalo ahí claramente emocional, es decir, funcional se refiere a lo que le resuelve, le quita el dolor, le ayuda a comer, le ayuda a dormir, y el beneficio emocional, lo que lo hace sentir ese producto o servicio contra la cantidad de dinero que él está dispuesto a dar, y no solo la cantidad de dinero, sino también el costo no monetario, por ejemplo, su tiempo, el tiempo que él destina a eso. Si todo eso está en equilibrio, entonces él encuentra un valor. Y hay varias situaciones que vamos a comentar ahorita para dar algunos tips, algunas herramientas para aportar valor a nuestra consulta. Y una de ellas que vamos a revisar son algunas herramientas de personalización. ¿Cómo lograr que mi servicio se dé de la mejor manera y se dé de manera personalizada? Para esto mencionaré algunas herramientas de manera muy breve por cuestión de tiempo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la clasificación, de detectar claramente cuáles son el comportamiento, las actitudes que tienen cada uno de nuestros clientes, pacientes. Está esta metodología que se conoce como metodología DISC o de colores, que en resumen, de manera sencilla, les voy a comentar que tenemos personas que son, el amarillo y el rojo son extrovertidos, el azul y el verde son introvertidos. El rojo representa las personas que son personas muy, diríamos, neuróticas,
son personas que están muy orientadas a los resultados, son personas que son muy hiperactivas, muy exigentes, son personas que no les gusta esperar, que quieren que todo sea de manera concreta, no les gustan los rodeos, quieren todo sencillo. Después tenemos la gente amarilla, que es gente orientada, extrovertida, pero orientada a la gente, y son aquellas personas que son muy fiesteras, muy alegres, que les encanta bromear, que les encanta convivir, relacionarse con la gente. Después tenemos personas, las otras dos son introvertidas, unas orientadas a la gente, como la gente verde, que son personas que están dentro de su introversión, están muy orientadas a la gente, son muy amables, son personas a las que les gusta ayudar, a las que les gusta escuchar, las que son muy buenas consejeras, etcétera. Y tenemos por último la personalidad azul, que es también introvertida, pero orientada al resultado, y son aquellas personas que son muy de procesos, muy sistemáticas, a las personas que hay que explicarles claramente lo que estamos haciendo, que preguntan a detalle absolutamente todo. Entender la personalidad de cada una de estas personas, esto lo pueden investigar ustedes a fondo en internet. Entender estas personalidades me lleva a personalizar el servicio. Yo sé que a una persona roja debo de ser concreta, no lo puedo hacer esperar, su tiempo es muy valioso. Su cita era a las 4, a las 4:02, me está preguntando que a qué hora le voy a pasar porque ya pasó más tiempo de su cita. Con las personas amarillas son personas con las que tengo que bromear, tengo que contar un chiste, tengo que preguntarle cómo le va. Con las personas verdes tengo que ser muy amigable, muy sentimental, muy emocional, tratarlos con mucha delicadeza. Con las personas azules son las únicas, doctores, a las que les interesan los aspectos técnicos de los procedimientos, a los que les explico paso a paso qué es la gutapercha, que le van a raspar, que le van a hacer una incisión, etcétera. Son las únicas personalidades. Y tenemos otra clasificación saliendo de esta de DISC que nos habla de acuerdo a la relación o a la relación que han generado las personas con las empresas. Y así tenemos clientes A o Premium o distinguidos, que son los clientes que han representado transacciones importantes para la empresa, ya sea económicas o con personas que recomiendan mucho, que son excelentes pacientes, que no nos generan ninguna problemática. Después tenemos a los pacientes B, que son los pacientes buenos, que simplemente son cumplidores, llegan a sus citas, no generan ningún problema, pero no han dejado una derrama económica importante, no nos recomiendan a nadie, simplemente son cumplidores. Después tenemos a los pacientes C, que son los pacientes conflictivos, que son los pacientes que de todo pelean, piden descuentos, no llegan a sus citas. Y después tenemos a los pacientes D, que son los pacientes que han dejado de venir, que ya los mandamos al archivo muerto. Entonces, estas dos herramientas que les dije ahorita de manera breve por tiempo, nos ayudan justo a personalizar y a entender cómo vamos a tratar. Y esta última herramienta de la clasificación ABCD que acabamos de mencionar, me ayuda a ver a quién de mis pacientes voy a dar ciertas prioridades. Al rato que hablemos de administración de agenda, tocaremos este punto nuevamente. Hay, dentro de la literatura de valor, encontramos esta pirámide que se llama la pirámide de valor, que es publicada en la revista de Harvard Business. Y dentro de lo que nos habla es que hay varios elementos que a la gente le generan valor desde 4 niveles o desde 4 puntos de vista, ya sea desde el punto de vista funcional, es decir, lo que le resuelve la problemática, que le resuelve ese producto o servicio, desde el punto de vista emocional, lo que le genera en sus emociones, lo que le cambia la vida y el impacto social que pueda tener. Les señalo ahí con una palomita verde los elementos con los que ya de manera implícita nuestro servicio cumple. Nosotros devolvemos bienestar, tenemos un valor terapéutico, en ocasiones trabajamos con la estética y finalmente ya hablamos un poco de calidad. En teoría nosotros siempre estamos buscando calidad. Y les coloco en triángulos amarillos algunos elementos que no están implícitos y que más bien nosotros deberíamos de preocuparnos por lograr, como reducirle el esfuerzo a la gente, que le sea sencillo, que le sea cómodo, que no le dificultemos, que no tenga que ir a varias citas, que sea práctico para ella, que le evite molestias, que le reduzca los costos, que no le genere un costo adicional a lo que ya tiene en su presupuesto diario, que sea atractivo desde el punto de vista sensorial, platicaremos un poco sobre ello, que lo mantenga informado, que sea de interés, que lo eduque. Nosotros debemos de buscar
Todas esas son los puntos en los que podemos nosotros aportar valor a nuestro servicio, que reduzcamos riesgos, por ejemplo, de infecciones cruzadas, de infecciones sistémicas. Y todo eso lo hacemos. Lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo de qué manera se lo hacemos tangible al cliente para que lo entienda, que le simplifiquemos todo, que no le demos varias citas, que no le hagamos dar vueltas para cosas, que sea todo rápido, le ahorremos tiempo, buscamos también que socialice, que sea afiliado, que sea aceptado por la sociedad y finalmente también que tenga autorrealización. Otro ejemplo similar lo encontramos en el libro de Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klarich, en el que él nos habla, por ejemplo, ese libro, aquí lo tengo, en ese libro él en la página 93 nos habla de los 11 elementos o los códigos reptilianos que puede tener la gente, volviendo a este concepto que platicábamos del cerebro reptil, el cerebro emocional. Sabemos que la gente compra y está dispuesta a adquirir un servicio o producto por las emociones que esto le genera y no por el aspecto racional que esto conlleva. Entonces, dentro de la odontología hay 3 puntos clave a entender. La gente adquiere odontología, depende del segmento de mercado y depende de la línea de producto de la que estemos hablando. Si estamos hablando de dolor, la gente compra por sentirse confortable o por recibir un placer de ya no tener más dolor. Si la gente, por ejemplo, compra estética en odontología, la gente compra por pertenecer a una sociedad, por dominar y por sentirse segura de sí misma. Es un ejemplo, pueden leer un poco más a detalle en este libro, pero es un ejemplo de lo que nosotros debemos de entender para poder aportarle valor y poderle transmitir nuestro servicio a la gente desde ese punto de vista. También en este libro viene, en la página 123, nos dice Jürgen que para poder nosotros ayudarle a la gente a tomar una decisión, entonces nosotros debemos, el argumento de venta o el argumento de explicación que debe de tener ese cliente debe de ser orientado primero a que se sienta seguro con nuestro servicio. Debemos de darle todos los argumentos de seguridad, y ahí hablamos de bioseguridad, de garantías, de no dolor, de especialistas, etcétera, para después pasar a lo cómodo que se debe de sentir, al confort, que no se esfuerce más, que yo sea el que cargue con toda la dinámica del trabajo y no lo haga él, que se le genere una carga de más a su vida diaria, para por último generarle placer. Y el placer viene de entender lo que mencionamos anteriormente. Otro ejemplo, y se los menciono de manera para que les vaya quedando claro que hablar de valor no es nada más soltarlo así, sino que hay que entender que hay ciertas matrices como esta que viene en este otro libro que se llama Diseñando la propuesta de valor. Y en esta viene un esquema en la que nosotros, por un lado, analizamos el perfil de nuestros clientes, primero teniendo claro a quién estamos dirigidos, y entonces analizo, por ejemplo, cuáles son los trabajos que necesita el cliente en ese post-it amarillo que tenemos del lado derecho. Y entonces vemos, por ejemplo, que el cliente lo que quiere, vamos a poner el ejemplo dental, quiere arreglarse sus dientes, enderezarse sus dientes. Y entonces después vamos a qué alegrías puede tener el paciente y ante qué frustraciones se encuentra ante esa tarea que quiere realizar. Entonces, dentro de las alegrías que va a lograr si resuelve esa tarea se va a sentir más seguro de sí mismo, va a tener mayor autoestima, se va a relacionar mejor con la gente, tal vez va a conseguir trabajo, etcétera. Y dentro de las frustraciones que encuentra para realizar esa tarea, pues tal vez es que es caro, que es doloroso, que no hay disponibilidad, etcétera. Ahí marcamos 2 o 3 puntos orientados a ese trabajo. Y luego nos vamos entonces a ver de qué manera nuestro producto o servicio va a crearle alegría y le va a aliviar esas frustraciones. Entonces yo veré que si su alegría era que iba a tener los dientes derechos o los dientes blancos, ¿cómo puedo yo crearle alegría? Y después, ¿de qué manera puedo aliviar esa frustración de que es caro o de que le va a doler? ¿Cómo trabajo yo como empresa? Entonces es un poco el panorama de manera simple. El punto 4, de 5 puntos que tocaremos, el punto 4 se refiere a, ya entendí un poco sobre a qué me refiero con valor. Ahora voy a entender otro concepto todavía más complicado para la gente que buscamos esa propuesta de valor que tiene que ver con la percepción. Y ahí les pongo un número y les preguntaría yo, ¿qué número ven ahí? ¿El 6 o el 9?
Pues en realidad depende de qué lado lo estoy viendo. Si lo veo del lado derecho, tal vez veo el 9, si lo veo del lado izquierdo, veo el 6. Entonces, precisamente la percepción vamos a definirla como aquella capacidad de recibir mediante todos mis sentidos imágenes, impresiones o sensaciones del exterior. O también como el proceso cognitivo que a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los estímulos que reciben. Y la tercera, que es desde el punto de vista psicológico, se refiere a aquella función que le posibilita a nuestro organismo recibir, procesar e interpretar la información que nos llega desde el exterior, valiéndose de los sentidos. Entonces ahí les señalé estímulos, les señalé sentidos y les señalé interpretación. Podemos decir entonces que la percepción es la manera en la que interpretamos mediante nuestros sentidos los estímulos del exterior. Y aquí entramos en un problema, porque cuando nosotros le planteamos un valor o un precio a nuestro servicio, a nuestros diferentes procedimientos clínicos, una cosa es el precio y que nosotros digamos que lo vale, y otra cosa es lo que el cliente percibe. Si para la percepción del cliente eso no lo vale, ese procedimiento clínico no vale 100 pesos que nosotros estamos pretendiendo cobrar, simplemente la comunicación se rompe y no somos candidatos a la decisión del cliente. Entonces, esto es un juego importante porque la percepción juega un papel muy importante y está lejos de la posible realidad, o al menos la realidad que nosotros tenemos. El precio incluso influye en la percepción que tiene el paciente hacia un servicio. Por ejemplo, el cliente asocia que si tiene un precio alto, entonces es un producto de calidad o es un producto que lo vale. Y que si tiene un precio bajo, probablemente sea un producto de baja calidad o un servicio de baja calidad. Entonces, el cliente, cuando llega y se presenta ante ese servicio, va a comparar los beneficios que le da a esa empresa versus la cantidad económica que le está pidiendo al paciente. Quiero comentarles algo. De hecho, cuando nosotros vendemos algo o compramos algo incluso, lo que estamos haciendo es vendiendo tiempo y comprando tiempo. La gente compra, su dinero lo ganó con un tiempo de trabajo. Entonces, en realidad lo que estamos intercambiando es tiempo de trabajo. Cuando la gente percibe, regresamos a la palabra percepción, cuando la gente percibe que el intercambio monetario entre lo que va a pagar y lo que va a recibir no es acorde al tiempo que él ha dedicado para ganar ese dinero, entonces la comunicación se rompe. El punto número 5, entonces, buscaremos de qué manera, y vamos a hablar de algunos tips en específico y en concreto para diferenciarlos. Algunas recomendaciones particulares para que podamos ser diferentes. Y entonces, todo radica en la imaginación. Se trata específicamente de pensar totalmente de cabeza, totalmente distinto a lo que tradicionalmente hemos pensado. Y les voy a soltar las ideas para que ustedes se vayan dando cuenta y vayan generando su propia creatividad. Vamos a ver, ¿cómo le vamos a añadir más valor a la odontología? ¿Qué propuesta de valor vamos a sumarle a la odontología? Entonces, tenemos varios posibles puntos en los que podemos nosotros tocar, entendiendo que la calidad la hacemos a un lado porque esa debe de ir ya implícita en nuestro servicio. Vamos a ver que podemos sumarle una marca que generar un branding, veremos un poco sobre ello en el próximo webinar, una marca que le genere estatus a la gente. Vamos a ver que podemos reducirle los riesgos a la gente y comunicárselo. ¿De qué manera nuestro servicio le reduce riesgos de infecciones, de contagios, de enfermedades, etcétera? Vamos a ver de qué manera podemos reducir los costos para que al cliente no se le haga tan caro, quitar esas frustraciones de las que hablábamos en la matriz de determinación de valor. ¿De qué manera vamos a hacer el servicio al gusto del cliente? Customizar. ¿De qué manera se lo vamos a entregar personalizado, como él lo quiere? ¿De qué manera vamos a hacerle vivir una experiencia? Y para hablar de experiencias, este libro es un libro que me encanta, que es El arte del servicio del cliente, y hay otro libro similar de Disney, que alguien que son expertos en generar experiencias es precisamente Disney. Así es que aquí vienen algunas ideas que pueden copiar. ¿De qué manera vamos a hacer un método más sencillo o vamos a aportar una nueva forma de hacer la odontología? Novedad. Esta es otra matriz publicada en el artículo de Cliff Bowman,
que se conoce como el reloj estratégico de Bowman, y solo me voy a enfocar, del lado izquierdo, si dividimos a la mitad el reloj, tanto de manera vertical como horizontal, encontramos lo que se encuentra del lado izquierdo, está orientado a bajar precios, que es de lo que nos vamos a olvidar el día de hoy. Hoy no vamos a utilizar estrategias de bajar precios, nos vamos a orientar a las de precios altos. Y tenemos por arriba, del 2 hacia arriba, dividiendo la mitad, los que incrementan valor. Entonces nos vamos a enfocar ahorita solo en estas 3 estrategias que son de valor alto, que son la 3, 4 y 5. El resto tienen orientación más, la 1, por ejemplo, a bajar el precio, se encuentra no diferenciado, está dirigido a la gente que no le interesa tanto el valor y lo que busca son precios bajos. El número 2 se orienta más hacia una guerra de precios, a tratar de no darle más valor al cliente, sino orientarse hacia precios bajos. Y la 6, 7 y 8 son precisamente las que menos sirven, que son aquellas que buscan tener precios altos a valor bajo. Entonces nos vamos a orientar a estas de precios medios, altos y bajos, pero siempre aportando valor. Y entonces tenemos en la parte central precisamente ser diferentes, diferenciarnos. El 5 se refiere a una diferenciación localizada o focalizada, que son productos de lujo, como Mercedes-Benz, como Audi, como algunas empresas que están orientadas a diferenciarse muy focalizado. Entonces están a precios muy altos con mucho valor. Vamos a enfocarnos ahorita a la diferenciación, que es mucho valor a precios medianamente en el mercado. Entonces, ese no lo vamos a tocar, ese tampoco, hablaremos de ese, hablaremos un poco de ese, este no y este no. Este tampoco. Este es otro libro que les recomiendo, que es La Estrategia del Océano Azul, de qué manera me salgo de los paradigmas o de lo que tradicionalmente se hace en mi giro o en mi mercado odontológico, y de qué manera puedo lograr, me va a ayudar a romper esos patrones mentales y pensar del otro lado. Vamos a entrar entonces a hablar de cómo diseñamos la experiencia para ser diferentes a los clientes. La recomendación que les hago es que siempre tengan las antenitas muy atentas y siempre estén atentos a todo lo que les rodea. Cuando ustedes vayan a un restaurante, cuando se hospeden en un hotel, cuando viajen en una aerolínea, perciban y sean sensibles ante esas sutilezas que hacen que ustedes sientan que eso lo vale. Entonces, traten de adaptar o de copiar, hacer benchmarking, copiar esas características o esa situación. Voy a presentar algunas de ellas aquí, para integrarlas a su servicio y buscar, de la misma manera que ustedes se sintieron bien con esa propuesta o con esa oferta de valor, probablemente sus clientes se sentirán del mismo modo. Hay varias matrices para hacer un mapeo de todo el recorrido que tiene el cliente en esa experiencia que vive con nosotros, desde que llama por teléfono hasta que llega a la recepción, pasa al ambiente clínico, es atendido, se retira y todavía en su casa vuelve a dar seguimiento en el teléfono, va teniendo, a este se le llama Customer Journey Map, el mapa que va teniendo el viaje que tiene el paciente durante toda la experiencia, y se van detectando ciertos puntos de contacto que tiene el cliente con la experiencia. Es decir, durante un proceso, ya hablamos un poco sobre procesos, los procesos solo se vuelven importantes si tienen puntos de contacto de valor. Estudien todos los procesos que tienen en su clínica dental y todos los procesos deberían de tener un punto en el que contactan con el cliente y le aportan cierto valor, desde el teléfono. Y entonces ponemos actividades que no cuesta nada incluir al consultorio dental, y una de ellas precisamente es el manejo telefónico. Dentro del manejo telefónico requiere mi recepcionista, la persona que contesta el teléfono, tener habilidades de venta, identificar y preguntarle el nombre del interlocutor y repetirlo por lo menos 5 veces. Ahí empieza el juego de valor. Cuando estoy, ¿con quién tengo el gusto? Llama Clínica Dental, el Diente Feliz, le atiende Alejandro Mejía, ¿con quién tengo el gusto? Y me contestan, con el arquitecto Jiménez. Arquitecto Jiménez, dígame, estoy para servirle, ¿en qué podemos ayudarle? Empieza ahí el juego de valor. La llamada telefónica tiene que estar basada en preguntas. Tengo que preguntarle en qué le puedo ayudar, el servicio es para ustedes o es para alguien más, ya ha consultado algunas otras opciones, tiene dolor en este momento, sí o no. La recepcionista es la que tiene que estar generando y llevando la pauta de la conversación.
El speech más o menos se regiría así: saludo, buenos días, buenas tardes, presento tal vez la empresa o el consultorio, me presento yo, identifico con quién estoy hablando, identifico el motivo de la llamada, hago las preguntas referentes y el objetivo será concretar una cita o una reservación. La despedida cordial es: arquitecto Jiménez, le atendió con mucho gusto Alejandro Mejía, ¿algo más en lo que pueda yo ayudarle? No, muchas gracias, que pase muy buena tarde. Y finalmente, cuando yo voy a concretar una cita, envío una presentación ejecutiva de nuestras instalaciones, algo breve, algo sencillo, le envío la ubicación por WhatsApp, le envío una presentación ejecutiva y desde ahí comienza el juego de valor. La gente empieza a generarse una idea de lo que va a encontrar cuando llegue a nuestro establecimiento. Después, cuando llega, nos encontramos ante algunos pilares de servicio. Es básico que nosotros siempre miremos a los ojos al cliente, sonriamos y le llamemos por su nombre. Ojo, sonrisa y nombre son pilares de servicio. No es lo mismo que nosotros nos enfrentemos ante una persona así, que no nos mira a los ojos, o una persona que no sonríe y se ve mal encarada, a que nos encontremos ante una persona que nos mira a los ojos y nos sonríe. Y para rematar nos llama por nuestro nombre. La palabra que más le gusta escuchar a la gente en todos los idiomas es su nombre. Le podemos sumar una carta de bienvenida. Este es un ejemplo de una carta de bienvenida, un hotel en el que me hospedé. Me encantó, tomé una fotografía y decía algo así como: por favor, informe a un miembro de nuestro equipo si cualquier parte de su estadía ha sido menos excelente. En toda la carta de bienvenida lo que busco es decir que lo que ellos esperan es sobrepasar las expectativas del cliente y que como cliente tenemos la libertad de manifestarnos si no se logró esa situación. La imagen también juega un papel fundamental en el valor. La manera en la que nosotros transmitimos el cuidado de nuestro aseo personal, el cuidado de nuestra vestimenta, el calzado y todos los accesorios que utilizamos, la barba, todo lo que se utilice, juega un papel y está comunicando valor. Es de la misma manera que cuando salimos a una cita con alguien que pretendemos, y justo eso muestra el que nos coloquemos loción, el que estemos bien bañados, bien arreglados, nos indica el valor que tomamos hacia esa cita. La imagen, la confianza que transmitimos, debemos de ser personas que transmitimos confianza, que tengamos seguridad y conocimiento de los temas que estamos hablando, para no titubear, para no dudar en algún momento ante alguna pregunta que nos pueda hacer el cliente. Siempre, primero, debo cumplir la propuesta de servicio. Mi promesa de servicio debe estar resuelta. Si yo de entrada no resuelvo los problemas clínicos de mi servicio, no puedo ni siquiera pensar en incrementar valor. Si no cumplo con un área de estacionamiento, si no es seguro mi local, si están sucios los instrumentos, si las personas que atienden al paciente son groseras, antipáticas, etcétera, no puedo pensar en añadir más valor. Primero tendré que corregir esa promesa de servicio que tengo, de la que ya hemos platicado. Una vez que mi promesa de servicio está cumplida y está integrada, entonces puedo empezar a sumar valor. Otra idea para sumar valor es detectar, así como hacemos historia clínica, detecto las necesidades de mis clientes de manera detallada. A qué se dedican, qué comen, cuándo viajan, qué les gusta escuchar, etcétera, para poderme valer de eso y poder entregarles valor adicional. Un ejemplo: si le gusta el rock a mi cliente, probablemente después de que haya terminado su tratamiento le obsequie yo un disco o un MP3 o lo que sea sobre rock. Entonces, de esa manera empiezo yo a personalizar y entender una hoja social. Si me dice que tiene hijos, si me dice en qué año están, qué edad tienen, todo eso yo voy registrando, voy tomando nota para después poder estar haciendo puntos de contacto de valor con mis clientes. Me han preguntado qué uno de si se debe dar la consulta gratis, la primera consulta, sí o no. Y la pregunta que siempre regreso es: ¿qué se lleva el paciente en su primera consulta? Porque si lo que se lleva el paciente es únicamente una hoja de procedimientos que dice cuánto tiene que pagar y por eso estamos dispuestos queremos cobrarle, definitivamente no tiene nada de valor. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos cobrar una consulta es añadiendo aspectos de valor. Por ejemplo, se puede llevar tal vez su serie radiográfica en una primera consulta que tiene un costo y se la lleva impresa o se la lleva en una mica. Podemos añadirle un kit de bienvenida en la que nosotros le aportemos productos de cuidado en el hogar que probablemente ni siquiera nos cuesten a nosotros porque los proveedores
como Colgate, nos hagan una visita y nos dejen. Entonces, esos pequeños detalles son los que pueden irme y más todos los puntos de valor que ya platicamos, el teléfono, la recepción, mi imagen, mis instalaciones y toda la estructura de servicio son los que me pueden dar la pauta para cobrar o no cobrar la consulta. Me preguntaron también en el webinar pasado de qué manera mi preparación, si yo soy especialista, si voy a cursos, a diplomados, de qué manera le añade valor al cliente. Y mi respuesta fue en ese momento y lo sigue siendo ahorita, de ninguna manera. Ese es mi primer consultorio. Yo llenaba todo de diplomas en ese entendido de que había alguna carencia tal vez de valor de mi parte y quería yo mostrarle a los clientes que estaba yo capacitado. Al final no importa si estoy capacitado o no. A mí, si yo voy a volar al rato en Interjet, no me interesa que me anuncien o que me digan qué tan capacitado, cuántas horas de vuelo tiene el piloto. Es algo que nunca pregunto y no me interesa. Si ha tomado cursos, si se acaba de ir a actualizar. Igual que si voy a comer a un restaurante, no me interesa si el chef tiene galardones, ha sido premiado. No me interesa. Lo que me interesa es el resultado. Me interesa que mi vuelo llegue sin ningún inconveniente, que el despegue, que el aterrizaje sean sin ninguna eventualidad. Me interesa que la comida esté rica, que no me hagan esperar algunos aspectos. Entonces, de la misma manera, no aporta valor mi conocimiento si no se tangibiliza en algo que el cliente se pueda llevar. Que sea rápido, que no me duela, que no me falle el procedimiento. Y ahí se hace tangible la experiencia y el conocimiento que tenemos nosotros. Cópiense todo eso. ¿Por qué no le damos como en los spa, como en los restaurantes, una toallita aromatizada, calientita, para que el cliente después de una cirugía o se pueda limpiar después de los alimentos? Una hoja social en la que yo me entere no solamente de que es un ejecutivo, un empresario, sino que tiene hijos, qué actividades hace en casa y pueda yo reforzar esto en mi consulta. Mis productos y servicios también deben de buscar qué aporta valor a cada uno de ellos. Darle llamada de seguimiento posterior a la consulta al cliente, tanto clínico para ver cómo se sintió después del procedimiento, como no clínico. Seguimiento, cómo está, información, cosas de valor. Administrar mi agenda. Hablábamos de la clasificación de pacientes y darle prioridad a los pacientes premium o pacientes A. En esos horarios que son más requeridos para la gente, se les da justo a los clientes distinguidos, como se hace en una empresa bancaria. Hay clientes con tarjetas especiales que tienen ciertos beneficios. De la misma manera encontramos cómo aportarle valor a esa gente que es tan importante para nuestra empresa. Todo lo que vimos anteriormente no nos genera ningún costo, únicamente es tomar algunos detalles y hay algunas cosas como que pueden tener algún costo adicional y que le van a ayudar al cliente a vivir una experiencia. Hablábamos que la percepción tiene que ver con los estímulos y los sentidos. Entonces, justo debemos de buscar cómo, por todos los medios, sorprender a nuestros clientes. Vean algunos ejemplos. En la vista. ¿Qué tal si nosotros a nuestra consulta le añadimos unos visores de realidad aumentada o le añadimos unos visores para que puedan estar viendo una película y ellos elijan la película que quieren ver mientras están recibiendo el procedimiento clínico? ¿O qué tal si les incluimos una serie de libros electrónicos para que ellos mientras esperan puedan escoger el libro que mejor que les guste, que les llame la atención y puedan estar leyendo? O si nos vamos al sentido del oído, si les aportamos un iPod, algún aditamento, una tarjeta CD, en los que ellos puedan escoger la música que quieren escuchar mientras les estamos realizando los procedimientos o esperan. En el gusto, ¿por qué no jugamos? Estamos muy en contacto con el sentido del gusto. Juguemos con los sabores, introduzcamos sabores, hagámosle vivir la experiencia al cliente. ¿Qué tal si nosotros le preguntáramos qué sabor quiere que trabajemos el día de hoy? Hoy le gustaría menta, hoy le gustaría fresa, uva, y entonces así tratar de integrar todos nuestros diques de hules saborizados, guantes saborizados, bálsamos labiales, tal vez algunas esencias para colocar en el flushy, que él escoja y viva toda esa experiencia. De eso se trata. Dulces, mentas, que cuando él se retire no se vaya con el sabor, con un mal sabor de boca, ahora literalmente con medicamentos. ¿Cómo trabajamos con el olfato? Probablemente almohadas de semillas, almohadas aromáticas, que él pueda estar respirando a menta, puede estar aromatizantes de todo tipo,
con el tacto, podemos trabajar masajeadoras, podemos colocar en nuestro sillón masajes, podemos colocar una almohada para que el cliente esté cómodo. En épocas de frío podemos colocar una frazada que tal vez está incluso aromatizada, menta, hierbabuena. Entonces son detalles que van aportando valor, un buen aire acondicionado, un buen clima, canales de comunicación para nuestros clientes, todos los posibles, que el cliente se pueda comunicar con nosotros por todos los medios posibles, teléfono, personalmente, WhatsApp, quejas y sugerencias, Facebook, email, Messenger. ¿O qué tal si hacemos una aplicación especial para que el cliente pueda desde su smartphone, desde su tablet, comunicarse con nosotros, preguntarnos, concertar una cita, que le podamos mandar información de relevancia e importancia? Y bueno, las ideas, el cielo es el límite. Para finalizar, quiero comentarles que el principal indicador de que nosotros estamos aportando valor es la recomendación. Si vamos teniendo más y más pacientes recomendados, ahora nos toca preguntarle, ¿qué les recomendaron? Y si lo que recomendaron es justo esa experiencia que yo he fabricado, que yo hice en un mapa de cómo voy llevando a mi paciente, quiere decir que estoy cumpliendo con el objetivo. La atención mediocre nos da por resultado resultados mediocres. Entonces, si nosotros damos una atención mediocre, lo único que obtendremos son resultados mediocres. Me han preguntado si tenemos algún curso, tenemos diplomados. Ahí les dejo, tenemos un diplomado que dura 12 módulos durante un año. Somos las personas que participamos en él. Y para cerrar, quiero dejarlos con esta frase que dice, hoy día ya no basta con satisfacer a los clientes, ahora hay que dejarlos encantados. Pues para mí, por el momento, sé que el tiempo y corrimos en algunos aspectos, era darles una idea general de lo que es generar valor para un cliente y salirnos del aspecto tradicional. Para mí ha sido un placer, no sé si tengamos todavía una sesión de preguntas, estoy a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Mejía, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le agradecemos a nuestros queridos amigos de Colgate, quienes patrocinaron este tercer módulo. Y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia del día de hoy podrán acreditarla con el número 708. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gustavo, no sé si nos escuchas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Diana? Hola, doctor Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola a todos nuestros escuchas, a todos los doctores que están disfrutando de la conferencia esta tarde. Muy buenas tardes. Vamos a dar lectura a algunos de los comentarios y de las preguntas que nos hacen esta tarde los idontonautas. Primero, como siempre, saludos desde muchas regiones de Latinoamérica. Nos mandan saludos desde Cusco, Perú, desde Cartagena, Colombia, desde aquí en México, desde Puebla, desde Toluca, de Tegucigalpa, Honduras, en fin, desde muchos lugares le dan las felicitaciones por esta plática, doctor Alejandro. Empezaríamos con la siguiente pregunta, nos la hace la doctora Claudia Teresa Vargas, y ella pregunta, doctor, ¿la segmentación no limita la práctica si uno es odontólogo general? Doctora Claudia, gracias por preguntar. La segmentación, todas las empresas hacen segmentación. La segmentación es importante entender a qué segmento de la población estamos dirigidos, precisamente porque lo que necesitamos es encontrar los mejores canales de comunicación. Le pongo un ejemplo. Si yo estoy dirigido a un estrato social económico bajo, entonces mis canales de comunicación no pueden dirigirse hacia los clubes deportivos o no pueden dirigirse hacia ciertos lugares donde no frecuenta ese tipo de gente. Entonces, y lo mismo, el lenguaje que yo utilizo para comunicarme con ellos no puede ser el mismo. Entonces, cuando yo hago segmentación, lo que estoy buscando es afinar mi estrategia de comunicación y mi estrategia de valor para detectar qué es lo que valoro o no. No me detuve mucho en el reloj de Bowman, pero justo las estrategias
de bajo valor y bajo precio están dirigidos a un segmento de la población que no está dispuesto a pagar más porque tal vez no lo tiene, y entonces no le interesa el valor adicional que le podamos añadir porque no está dispuesto a pagarlo. Diferente al polo opuesto, que es justo mucho valor, alto precio, para un segmento de la población que está dispuesto a pagar por ese valor adicional. No sé si logré, y no tiene ninguna relación si soy especialista, si soy odontólogo general, para nada. Muy bien. Se repite el comentario siguiente. Nos preguntan las referencias de los libros que recomendó. ¿Pudiera otra vez darnos esta información, doctor? Bueno, pues les hablé a lo largo de la plática de varios. Puede ser que vuelvan a ver el webinar y por ahí los agarren. Yo tengo aquí presente El arte del servicio al cliente según Disney. Tengo el de Véndele a la mente y no a la gente. Pero por ahí también les presenté, si mal no estoy, el Océano Azul. Presentamos el de cómo generar una estrategia de valor al cliente y son de los que recuerdo ahorita. Muy bien, doctor, muchas gracias. La doctora Paola Magali Torres nos pregunta, recomendaciones para una clínica dental que inicia, ¿cómo darle valor al servicio? Empresas que recién inician son las que más valor deben de aportar porque están llegando justo a un mercado muy competido. Entonces, definamos ahorita valor, tal vez para dejarlo todavía más sencillo, valor es igual a diferenciarme. ¿De qué manera me diferencio y hago algo adicional para que mi cliente perciba que soy diferente y que le estoy aportando a él valor? Recuerden que el valor está en los ojos del cliente. Entonces, ya les di ahí algunos tips de cosas que no cuestan, desde cómo se contesta el teléfono, cómo se le atiende a la gente, la experiencia que le voy a hacer vivir a mi cliente. Creo que por ahí puede estar un poco la respuesta. Siempre me estoy orientando, muchas de estas cosas ayudan, teniendo personal que me ayude. Mientras yo estoy metido en el procedimiento clínico, el personal es el que debe de contribuir a generar varios puntos de contacto de valor con los clientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Estamos esperando algunas preguntas, si es que se presentan en Facebook, doctores. Los invitamos todavía a escribir sus preguntas. Están a tiempo de poder preguntarle directamente sus inquietudes al doctor Alejandro. Nos pregunta la doctora Claudia Teresa Vargas. Doctor, llevo 30 años de trabajo odontológico. ¿Puedo generar cambios a esta altura del recorrido? Lo escuché bien, que fue que lleva 30 años trabajando y ¿qué fue la pregunta? Sí, le pregunto. Si puede hacer cambios, claro, nunca es tarde, doctora. Bastará saber cuáles son los objetivos que tienen planteados, que por ahí empezamos. Y sin duda, los cambios, todas las empresas están en constante reingeniería y se están reinventando. Justo hablando de Apple, por ejemplo, Apple se encuentra ahorita en una encrucijada porque los siguientes teléfonos ya es difícil generar un cambio y agregarles más valor, pero lo están haciendo. Entonces, las empresas tenemos ese reto de estar innovando siempre. Hay por ahí un dicho que dice innovar o morir. Entonces, usted tiene la decisión si quiere continuar vigente su empresa y su consultorio. No, ni siquiera es si puede, más bien tiene que cambiar y tiene que agregar y ser totalmente diferente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace la doctora Carla Martínez Moreno. Ella nos dice, ¿alguna sugerencia cuando han regresado a consulta pacientes que tenían años sin volver y deciden de nueva cuenta solicitar nuestro servicio?